el trabajo, el curso de Soma. Y tal como les había prometido, el día de hoy venimos a desarrollar lo que es el tema de peligros y riesgos. El día de hoy vamos a hablar todo acerca de la matriz Hiper. Este es un documento importantísimo que no puede faltar en tu sistema de gestión, ¿correcto? Esto es la base de todo el sistema de gestión de seguridad prácticamente. ¿Qué cosa es la matriz Hiper? La matriz Hiper viene a ser un documento que sirve, como su mismo nombre indica, para identificar peligros y evaluar riesgos, en el cual se consigna alguna actividad operativa, también los controles que tenemos para controlar esos riesgos y evaluamos el riesgo dos veces, para un riesgo puro y un riesgo residual, y como resultado voy a obtener mis peligros, mis riesgos identificados, qué nivel de riesgo tengo y si están o no están controlados y qué más tengo que hacer para poder controlarlos. DIPER prácticamente significa identificación de peligros y evaluación de riesgos, le agregas la C, es determinación de controles, ¿de acuerdo? Este es el documentito que nosotros vamos a elaborar. Este es el esquema, a grosso modo, de lo que vamos a elaborar. Yo te he compartido ahí con Jeremy un material adicional, ahí está el formato de la matriz Hiper, hay una guía, un manual de la SUNAFIL también, para que ahí te puedas guiar, para que puedas ver cómo se llena. No es la máxima, es decir, no es que obligatoriamente tu Hiper tiene que ser así, 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 punto. Hay algunas cosas que sí tienes que considerar, pero te proponemos este, que es básicamente uno de los más usados. Hay otros que usan otro tipo de modelos, pero siempre y cuando entiendas bien los conceptos, creo que vas a poder elaborar tu hiper de la forma más correcta posible. ¿De acuerdo? Bien, yo te decía entonces que la hiper viene a ser la base para establecer mis actividades preventivas. ¿Por qué? ¿Por qué la hiper se entiende que es como la base? Porque a partir de esta hiper yo voy a planificar prácticamente todas mis actividades en seguridad. A partir de esta hiper yo voy a poder saber cómo voy a actuar para poder controlar los riesgos y poder evitar los accidentes. A partir de mi hiper yo puedo elaborar procedimientos. Es decir, yo voy a identificar cuáles son los peligros, qué parte de mi actividad es más riesgosa y qué parte debería tener su paso a paso de forma procedimental a través de los respectivos controles también. Entonces, elaborar un procedimiento de trabajo, un famoso PETS, que seguramente lo conoces, está muy ligado al tema de la matriz hiper, porque en la hiper yo estoy identificando qué peligros y riesgos debo tomar en consideración dentro de mi procedimiento. Si yo simplemente hago mi procedimiento al azar, a lo que yo creo, a lo que yo me imagino, sin tomar en cuenta la hiper, este procedimiento no va a ser de todo efectivo. Cuando ocurre un accidente, siempre vamos a actualizar la hiper y también actualizamos el procedimiento respectivo, porque se entiende que algo en el procedimiento no ha sido considerado y por consiguiente también en la hiper no ha estado considerado. Entonces la hiper viene a ser la base. ¿Qué más voy a sacar de la hiper? Capacitaciones, porque así como voy a identificar qué tipo de riesgos va a enfrentar mi personal, voy a saber en qué tengo que formarlo más, en qué tengo que capacitarlo más. Ahí saldrá, ¿no? Si tengo por ahí algún riesgo se me ocurre, exposición a, no sé, a ambientes con fuentes de calor de repente. Tendré que capacitar al personal en cómo actuar, como procedimiento para trabajos con fuentes de calor y si acaso por ahí pusiera el riesgo de, por ejemplo, quemaduras, sabré que tengo que capacitarlo en primeros auxilios para atender las quemaduras. Puntos así. EPPs, tema más básico en el tema de seguridad. A partir de mi hiper también, a partir de qué tipo de riesgos voy a enfrentar, qué tipo de lesiones puedo encontrar, puedo saber también qué tipo de EPPs va a ser más apropiado para proporcionarle al personal para poder hacer sus actividades. El plan de seguridad también se nutre del hiper, porque en este plan de seguridad, del cual hablaremos la siguiente clase, englobamos todas estas actividades que estamos viendo, capacitaciones, inspecciones, entrega de EPPs, etc. Y por último, el plan de emergencias. El plan de emergencias también parte de la hiper. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita más adelante cómo en la hiper vamos a identificar ciertas situaciones de emergencia. Esas situaciones de emergencia van a estar contenidas en este plan de emergencias o de repente tú lo conoces como plan de contingencias. Entonces, eso también tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy básicamente es entender bien esta matriz hiper. Te voy a explicar punto por punto cómo se llena, que te pida la normativa que tengas y vamos a tratar de entender cómo es que se evalúan los riesgos, para que tú lo puedas aplicar también en tu propia empresa. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos que partir desde lo más básico. Tenemos que saber diferenciar qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo. Si no entendemos bien la diferencia entre estos dos conceptos, va a ser muy difícil que nuestra hiper realmente esté bien elaborada y también va a ser más complicado que el personal lo pueda entender. Cuando tú vas a campo, ellos prácticamente entienden peligro y riesgo como si fueran lo mismo.
a veces hasta reemplazan, ¿no? Hoy sí tengo que controlar mis peligros, cierto, porque mi actividad es muy riesgosa. Y va, se confunden mucho los conceptos y tenemos que tener bien enmarcado a qué se refiere cada uno. En primer lugar, el peligro, la ISO 45001, me la define como la fuente con potencial para causar daño y o deterioro de la salud. El reglamento de la ley de seguridad me lo define también como la situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, los equipos, los procesos, el ambiente. Eso es entonces el peligro. Vamos a remarcar las palabras más interesantes de aquí. Fuente con potencial de causar daño. Y aquí me dice situación o característica, que es casi lo mismo que decir fuente, capaz de, o sea, con potencial que tiene la facilidad de, o que tiene la potestad de ocasionar daños. Nota cómo en ambas definiciones repetimos el tema de que se considera como una fuente que podría ocasionarte daños. Toda fuente que tiene la capacidad de ocasionarte daño. No necesariamente que te lo va a ocasionar, pero que sí tiene la facultad y que puede causarte daño. Eso viene a ser el peligro. Y el riesgo, la ISO 45001 me lo define como la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad del daño o el deterioro a la salud que pueda causar este evento de exposición. Aquí me habla ya de otros dos términos, combinar probabilidad con severidad, ¿de acuerdo? El reglamento de la ley lo define como la probabilidad, otra vez, de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y el ambiente. Más precisamente, un riesgo laboral es la probabilidad de que la exposición a un factor peligroso en el trabajo cause alguna enfermedad o lesión. Eso entonces viene a ser el riesgo. Esto obviamente referido a riesgos en seguridad, netamente, porque también en otros aspectos también se evalúan ciertos riesgos, tema económico, tema de proyectos, tema de objetivos estratégicos, y ese es otro tipo de riesgos que de repente si llevamos algún curso más adelante te podría explicar también. Pero aquí netamente en seguridad la estamos entendiendo como la combinación de probabilidad con la severidad de que ocurra un evento, ¿de acuerdo? Vamos a entender mejor estas definiciones ejemplificándotes. Tomemos en cuenta que tenemos, digamos, a un señor haciendo un trabajo en altura. Vamos a llamar a este el señor Monchito. Señor Monchito, no sé, realiza siempre labores normales, labores de oficio. Se me ocurre que hace labores de carpintería o construcción, qué sé yo. Digamos que el señor Monchito pues trabaja en estas condiciones, como puedes ver, ¿no? Él muy canchero, él sabe hacer bien su chamba, tiene muchísima experiencia probablemente, ha trabajado de esto desde que era muy joven. Entonces él con toda la experiencia va y chambea de esta forma. Trabaja de esta forma, EPPs, él no sabe qué cosa es, a lo mucho se pone unos zapatos por ahí todos viejitos que ya no le sirven, su gorrita para el calor, sus lentes, no porque sepa que lo protejan, sino porque lo hace ver más chévere, entonces así trabaja el señor Monchito, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros desde el punto de vista de la supervisión, tomando en cuenta todo lo que sabemos de seguridad, la experiencia que tenemos en seguridad, podríamos decir que el señor Monchito está muy próximo, por no decir que es inminente, que va a terminar de esta forma, ¿no? Así, accidentado, herido, lastimado, dañado. Entonces, si nosotros tomáramos en cuenta que todos los monchitos que existen en el país o a nivel internacional, cuando hagan un trabajo con escalera en altura, van a terminar así, pues estaría prohibido que cualquier persona haga un trabajo en altura, ¿cierto? Sería lógico, porque vamos a exponer a alguien que siempre va a terminar de esta forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que existe un evento intermedio entre este peligro y esta consecuencia. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el peligro. El trabajo en altura es un peligro porque puede ocasionar que una persona obviamente termine pues accidentada con lesiones. Y este puede que va a unir a este peligro con esta consecuencia el evento intermedio que no necesariamente va a ocurrir, pero que tiene la posibilidad o la probabilidad de que vaya a ocurrir, es en este caso una caída, ¿cierto? Pero esta caída es lo que viene a ser el riesgo, porque el riesgo es todo evento que podría ocurrir, que puede ser que ocurra, como decimos, relacionado con el peligro que tiene la potestad de poder causar daño, pero ese poder se ve reflejado en lo que es este riesgo, este evento intermedio que es el riesgo. Todo trabajo en altura no significa que todos se van a caer. Existe la posibilidad, existe la probabilidad de que una persona se caiga, sobre todo cuando no tienes las medidas preventivas necesarias. Si tu escalera está en mal estado, es más probable que te vayas a caer.
Si tú nunca has trabajado con escalera, es tu primera vez, no tienes experiencia, no tienes formación, es más probable que te vayas a caer. Si tú no tienes un equipo de detección de caídas, es más probable que te vayas a caer. Entonces, el riesgo viene a ser básicamente la probabilidad de que te vayas a caer, pero como queda como probabilidad, no necesariamente significa que sí va a ocurrir o que no va a ocurrir nunca. Entonces, ahí es a lo que va la definición de riesgo. Es un tema de probabilidad, es un tema de que puede o no puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que el señor Monchito, en toda su experiencia que tiene, realmente nunca se ha caído o nunca se vaya a caer. Entonces, para él, que nunca le ha pasado esto, podría decir, bueno, a mí nunca me ha pasado, entonces se supone que nunca me va a pasar, ¿cierto? Como puede ser que otra persona en su primer día nada más no tiene cuidado y se caiga, porque es un tema de probabilidad, ¿de acuerdo? Por eso todas las medidas preventivas que nosotros tomamos es para reducir ese nivel de probabilidad, para evitar de que este riesgo se materialice, se cumpla, se dé, se convierta en uno, se haga un hecho real. Entonces, para eso hacemos actividades preventivas, para reducir ese riesgo. Ingeniero, ¿lo volvemos cero? No, el riesgo nunca es cero. Bueno, podríamos decir que es cero si retiramos por completo el peligro, pero siempre que exista un peligro y toda actividad tiene peligros inherentes, siempre va a haber un riesgo. Quizás en menor grado, quizás un riesgo muy chiquitito, quizás un riesgo muy imperceptible, pero existe la posibilidad, existe el riesgo, ¿de acuerdo? Es como cuando decimos que tú sales de tu casa al trabajo y yo te digo, oye, existe el riesgo de que te atropellen por la calle. Y tú dices, no, nunca me va a pasar porque yo miro siempre a los dos lados y yo tengo mucho cuidado cuando camino por la calle. ¿Y cómo no sabes que de repente, no sé, un carro se pasa la luz roja y va y te lleva de encuentro? ¿Cómo no sabes que alguien viene manejando borracho y va a pasar por encima de la acera y te lleva de encuentro? Tú estabas en la vereda, como si nada, y el carro se sube simplemente por la vereda y te lleva de encuentro. No, ingeniero, es que eso, pucha, es un caso muy rebuscado. Por eso, el riesgo va así, es un tema de probabilidad. No necesariamente significa que sí o sí va a ocurrir, pero existe la probabilidad, existe la posibilidad, existe la chance de que pueda ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces el riesgo nunca es cero. Incluso si nosotros reemplazáramos este trabajo en altura con escalera por, no sé, andamios, trabajo con grúa con canastilla de repente, incluso cuando hagamos eso, esas nuevas actividades o esas nuevas formas de hacerlo traen también sus propios riesgos, ¿de acuerdo? Entonces siempre va a haber un riesgo inherente y tenemos que considerarlo. Pero el riesgo no solamente trabaja con el tema de probabilidad. ¿Recuerdas lo que veíamos en la definición de la ISO 45001? Hay otro factor más que tenemos que considerar. Y ese otro factor lo vamos a ver a continuación. Digamos que en otro lado tenemos a otra persona haciendo un trabajo en altura también, pero como podrás notar, esta persona trabaja de forma diferente. Nota que tiene pues todos sus implementos bien puestos, notamos que tiene acá una escalera con doble soga amarrado a la estructura. Esta persona aparentemente tiene el entrenamiento, sabe cómo trabajar. Podemos notar que tiene un arnés anticaídas sujeto a la altura de la cabeza. Bueno, por la perspectiva podríamos decir que incluso está un poquito por arriba, o bueno, digamos que está a la altura de la cabeza, que es un hecho, es correcto poder hacerlo así. Recuerda que en trabajo en altura el punto de anclaje siempre tiene que ser o a la altura o por encima, para reducir el factor de caída, ¿correcto? Entonces, esta persona obviamente está mucho mejor preparada que en nuestro primer caso. Ahora, yo te pregunto, así esta persona, ¿cómo está? ¿Existirá el riesgo, la probabilidad de que se vaya a caer? ¿Tú qué opinas? Te leo por el chat. Así como está esta persona de bien preparada, bien equipada, ¿será que también es posible que se vaya a caer? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Correcto, Cecilia. Correcto, Fiorella. Muy bien. Sí, claro, porque como les estoy diciendo, correcto, Stephanie, el riesgo siempre existe. Entonces, claro, aquí podemos decir, no, pues ingeniero está bien puesto, o tú puedes decir, ingeniero, no, está muy encima, está muy arriba de los peldaños, de repente sí, existe la posibilidad de que se caiga. Correcto. Siempre hay la posibilidad de que esta persona se pueda caer. Puede ser que, no sé, exista un temblor y él pierde el equilibrio. Puede ser que, no sé, se mareó, le dio un desmayo, se cae, o qué sé yo, pisa mal y se cae. Existe la posibilidad de que él se caiga todavía. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Y si esta persona se llega a caer? ¿Será que termina igual de lastimado que en el primer caso? Tomando en cuenta que incluso está a mucha más altura, ¿se terminará lastimando de la misma manera?
No, correcto, porque estamos notando que tiene un arnés de detección de detención de caídas. Entonces, esta persona probablemente, dependiendo también de la altura que tenga, probablemente termine así, suspendido. ¿Está completamente a salvo? No, claro que no, porque una persona que queda así suspendida también tiene cierto límite de tiempo antes de que se empiece a asfixiar, antes de que pueda fallecer. Entonces tenemos que hacerle un rescate, pero nota que la consecuencia ya es diferente. En el primer caso, esta persona se caía e indudablemente tenía una lesión inmediata. Aquí todavía hay la posibilidad de poder ayudarlo, de poder evitar que esa lesión sea mucho más severa. Y ahí viene la otra dimensión del riesgo, que es la severidad. Entonces nosotros tomamos acciones para hacer que el evento ocurra en lo menos posible, de preferencia que nunca ocurra o que ocurra lo menos posible, y también debemos tomar acción para que si es que llega a ocurrir, las consecuencias o las lesiones sean muy pequeñas. Ahí es donde entra lo que es, por ejemplo, los EPPs. Ahí es donde entra lo que es la preparación para los primeros auxilios, porque tratamos justamente de reducir el daño, reducir el impacto que nos va a ocasionar un eventual accidente o un eventual incidente. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides que el riesgo trabaja en dos niveles, lo que es la probabilidad y lo que es la severidad. ¿De acuerdo? Para terminar de definirlo, hablamos de un peligro cuando nos referimos a las características propias de un proceso que pueden ocasionarle daño a una persona o un individuo, mientras que el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra con la gravedad o la severidad de las consecuencias. Entonces, no te olvides, toda actividad tiene sus peligros, propios peligros, puede tener uno, dos, varios peligros, y el riesgo va asociado a este peligro y es la combinación de la probabilidad con la severidad. Por eso nosotros en la hiper lo que decimos es que identificamos los peligros, también los riesgos inherentes a estos peligros, pero evaluamos este riesgo. No podemos evaluar el peligro como tal porque el peligro siempre va a estar en la actividad. Tratamos de evaluar el riesgo porque es lo que tiene probabilidad y severidad para poder evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Haciendo una simple multiplicación de probabilidad por severidad y esto me da mi nivel de riesgo. Esta es la forma más básica de calcular el nivel de riesgo. En otras empresas yo he tenido la oportunidad de ver, tuve la oportunidad de tener un compañero, un colega que tenía mucha más experiencia, que mostraba un hiper todavía mucho más complejo, una forma muy, muy compleja de poder evaluar sus peligros y riesgos. Entonces, ya también es optativo, ¿no? Hay algunos que, como les mencionaba desde la primera clase, van estudiando más, van investigando más, entonces van buscando nuevas metodologías o nuevas formas. Yo te recomiendo esto, sencilla, simple. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a ver también cuando avancemos, porque luego tendrás que difundir esta hiper. Y cuando la difundes a personal de campo que probablemente tenga un menor grado de instrucción, algunos incluso sin ningún tipo de grado de instrucción, con fórmulas muy complejas o con matrices muy complejas, no lo van a entender. Entonces tú puedes decirme, no, pero ingeniero tiene que ser así porque es mucho más seguro, mucho bueno. Pero recuerda, ten en cuenta siempre que tienes que también hacer que tu personal lo entienda, ¿verdad? En todo caso, si eres nuevo implementando seguridad, tu personal por primera vez va a conocer lo que es la seguridad, te recomiendo que empieces desde lo más básico. Ya más adelante, cuando ellos se vayan formando más, agrégale más cosas, actualízalo, ponle un gradito más de dificultad, pero si estás empezando, lo ideal sería que el personal se adapte a lo más básico. Va empezando en lo más básico, va tomando costumbre, lo va haciendo un hábito y ya luego puedes irle subiendo el nivel. Todo tiene que ir como una mejora continua, pues obviamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver cómo se identifican peligros y riesgos. Digamos que tenemos aquí una actividad, ¿de acuerdo? Esta actividad se llama ensamble de estructuras. Vamos a ponerle ese nombre así, una actividad de ensamble de estructuras. Entonces, fíjate que aquí la persona está soldando, ¿correcto? Entonces, en esta actividad de ensamble de estructuras, obviamente desglosamos por diversas tareas. Vamos a suponer que existe una tarea de preparado de material, existe una tarea de inspección de la zona, una tarea de, no sé, qué sé yo, lijado primero. Vamos a enfocarnos en una sola. Recuerda que una actividad puede tener diferentes tareas. Esa tarea se va a llamar soldadura de piezas, ¿ok? Directamente desde la parte de soldadura. Esa tarea de soldadura tiene diferentes peligros, ¿ok? Pero vamos a tomar también uno solo. ¿Cuál es el peligro que encontramos aquí? El uso de la máquina. Ingeniero, también puede ser otro tipo de peligros como exposición a fuentes de calor y cosas así. Depende. O sea, toma en cuenta que el peligro tiene que ir asociado a la tarea. O sea, esto es algo que sí o sí se va a dar con la tarea. Siempre va a estar ahí presente en la tarea. Entonces, si yo quiero soldar piezas, obviamente siempre voy a tener presente que voy a usar una máquina soldadora. Podría ser que tú me digas, también ingeniero, puede ser que yo use herramientas manuales, ¿ok? Eso siempre se da.
¿Se entiende? Eso siempre está con la tarea. Entonces, en este caso, uso de la máquina soldadora. Muy bien. ¿Qué riesgos puede tener o cómo me puedo dañar yo, cómo me puedo lastimar usando mi máquina soldadora? Bueno, el riesgo es que voy a tener una exposición a fuentes de calor o una exposición a emisiones intensas de luz. Ingeniero, es que esto también siempre va a estar, ¿no? Es parte del peligro también. Depende, esto es un poquito más variable, porque esto prácticamente es una consecuencia del uso de la máquina. Entonces, por eso lo consideramos como riesgo. Está asociado, sí, definitivamente. El límite es muy delgado realmente entre lo que es el peligro y el riesgo, pero eh, interviene más en el tema procedimental y en el tema de cómo lo vamos a controlar también. Entonces, el peligro venía a ser el uso de la máquina soldadora y el riesgo inherente a este peligro va a ser la exposición a fuentes de calor por el uso de la máquina soldadora y exposición a emisiones intensas de luz. ¿Qué consecuencia puede tener esto? Daño ocular, lesiones cutáneas. ¿Se entiende? Imagínate que no existiera este riesgo y solamente yo pusiera uso de máquina soldadora y la consecuencia daño ocular. Entonces yo qué diría, oye hermano, ¿por qué usas máquinas soldadoras si siempre te vas a lastimar? Entonces mi primer control, eliminación, como spoilándote un poquito, eliminación, no usen máquinas soldadoras, usen pegamento, no sé. No, ¿cierto? Entonces por eso es que tenemos que poner un riesgo. Y el riesgo viene a ser que existe la exposición a fuentes de calor y mi control va a ir sobre eso. Mi control va a ir a que se reduzca esa exposición a fuentes de calor, ya sea en tiempo, ya sea usando EPPs, ya sea usando otro tipo de equipamiento, pero de esa manera es como lo controlaremos luego, ¿correcto? Veamos otro más. Aquí tenemos, por ejemplo, un montacarga que está levantando material. Vamos a suponer que la actividad es despacho de material en almacén. La tarea netamente va a ser el traslado de material. También puede haber apilado, puede haber, no sé, inventariado, qué sé yo. El peligro que debemos identificar aquí es el uso del equipo, el uso de montacargas. ¿Qué riesgos puede haber por usar este equipo? Bueno, puede ser que exista un choque, un atropello, puede ser que exista que el carro se voltee, etcétera. ¿Qué consecuencias hay por esto? Golpes, contusiones, fracturas, muerte. ¿Ok? Se va entendiendo cómo se da el tema de los peligros y riesgos. Ingeniero, generalmente va por uso. Recuerda que el peligro va muy asociado a la tarea. Entonces, todo aquello que intervenga sí o sí con la tarea que forme parte de mi actividad es un peligro. Uso de herramientas manuales, presencia de transeúntes, etcétera. Eso forma parte de mi actividad. Míralo en este otro. Vamos a labores de oficina. Actividad de labores administrativas. Existen muchas labores administrativas. Entonces, esas vienen a ser mis tareas más pequeñas. Vamos a tomar aquí elaboración de documentos, registros. ¿Cuál es mi peligro? Ingeniero, mi peligro es postura de trabajo inadecuada. Momento, momento. No, el peligro es postura de trabajo. Postura de trabajo inadecuada viene a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque no es que sea parte de tu función sentarte o tomar una postura que sea inadecuada, ¿correcto? Es parte de tu trabajo sentarte, tomar una postura de trabajo, hacer movimientos repetitivos, cierto, pero no es parte de tu actividad naturalmente hacerlo de forma inadecuada o hacerlo por tiempo muy prolongado. Eso ya forma parte del riesgo, que puede ser que se dé, pero eso es lo que tenemos justamente que evaluar, qué tan frecuente es que se da o qué tan riesgoso es cuando se da. ¿Se entiende? Entonces, por eso aquí estamos identificando peligro, postura de trabajo, y riesgo, postura de trabajo inadecuada. Igual con movimientos repetitivos, jornadas prolongadas, movimiento repetitivo. Consecuencias, valga, daño a la columna, cuello. Okay. Se entiende entonces cómo identificamos peligros y riesgos. No te olvides, tenemos una actividad general, sacamos una tarea, una parte nada más de lo que es la actividad. Tú obviamente cuando hagas tu hiper vas a sacar varias tareas y asignamos los peligros que tienen que ver con esa tarea en específico. Como te digo, el límite entre peligro y riesgo es muy fino, muy delgado, pero es necesario identificarlo correctamente porque eso va a permitir una mejor visualización de tus peligros y tus riesgos, ¿correcto? Aquí te dejo uno más. Dime, ¿cuáles puedes identificar tú? Vamos viendo, te leo en el chat para que lo puedas. ¿Ok? Ok. Te voy leyendo por el chat a ver si puedes identificar tú algunos peligros y riesgos en esta imagen. Vamos a ver, vamos a leer un par de mensajes en el chat a ver si alguno puede identificar alguno y decirle si es que está bien o está mal. A ver, ¿cuáles crees que puedes ver tú? Ingeniero, no lo veo bien, ya no se preocupen, ahí está. Ahí se ve más grande, ¿no? Ya, listo. ¿Qué opinas tú? ¿Qué peligros y riesgos podríamos identificar aquí? Peligro, trabajo en altura. Ok,
podemos considerar que es un trabajo en altura. Riesgo de caída, correcto, muy bien. Trabajo en altura forma parte de la tarea o forma parte de la actividad. La caída viene a ser prácticamente el riesgo, correcto, riesgo de caída, muy bien. Guantes, estimada Janet, vendría a ser, depende cómo lo coloques. Podría ser que tú pongas como peligro el uso de EPPs, podría ser medio raro, pero podría ser que lo coloques, y el riesgo tendría que ir asociado a eso, como por ejemplo, riesgo de uso de EPPs inadecuados o uso de tallas inadecuadas. Por ahí tendrías que darle la forma, pero generalmente el uso de EPPs va como control, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otro peligro o riesgo podríamos identificar? Ok, muy bien. Riesgo de mala postura, riesgo ergonómico, correcto. El peligro vendría a ser postura de trabajo y el riesgo vendría a ser mala postura o postura inadecuada. El examen me dice no lleva implementos de seguridad. Ok, sí, correcto. Podríamos colocarlo, ¿no? El peligro vendría a ser el uso de implementos de seguridad y el riesgo no usarlos. No usarlos no es parte de tu actividad, pero podría presentarse. Entonces viene a ser lo que es un riesgo, ¿correcto? Bien, veo que sí, más o menos me están entendiendo la parte de peligro y riesgo. Correcto. Vamos a partir de eso para poder nosotros poder llenar nuestra matriz hiper. Bien, perfecto. Ahora hablemos un poquito de la normativa. ¿Qué me dice la ley de seguridad respecto a la matriz hiper? Actualmente, el artículo 77 del reglamento de la ley que me hablaba de los requisitos que tenía que tener esta matriz, está modificado por el Decreto Supremo 002-2020-TR. Ocurrió un accidente más o menos a fines de 2019, un hecho que fue bastante polémico por ahí, porque ocurre, si no me equivoco, fue en un restaurante de comida rápida, de repente tú recuerdas el caso, donde un trabajador que estaba haciendo limpieza fallece, fallece haciendo limpieza, ¿no? En el piso, nada más. Y fallece electrocutado y bueno, se determina que no habían los medios necesarios para proveer la seguridad dentro del establecimiento. ¿Quién en ese momento realmente, y todavía a la fecha, considera que tiene que tomar medidas de seguridad en restaurantes o en lavanderías? No, muy pocos, ¿no? En empresas muy pequeñas se ve muy poco el tema de seguridad hasta que ocurren este tipo de eventos. Entonces, actualmente lo que me piden para cumplimiento de la ley, según el Decreto Supremo 002-2020-TR, me dice que la matriz hiper, en primer lugar, tiene que estar actualizada una vez al año. Entonces, el hiper solamente me dura como máximo mis 365 días. O sea, digamos que tú tienes, ¿qué fecha estamos hoy? 4 de abril. Digamos que tú tienes una hiper que ha sido actualizada el 4 de abril de 2023. Entonces, eso significa, 4 de abril de 2023, significa que el día de hoy tu matriz ya no vale. Tu matriz valía hasta ayer. No puede tener una vigencia de más de un año. Uy, ingeniero, la mía ya pasó. Actualízala, rápido. Ingeniero, ¿lo saco con fecha anterior? Yo creo que sí, de preferencia. No vaya a ser que llegues a una fil y te pregunten, ¿no? Y te pida la anterior y digo, uy, ¿por qué hay tanto tiempo que ha pasado? Entonces, de preferencia sí, sácalo con fecha anterior. Pero si quieres ser un poquito más legal, sí, coloca lo que se ha actualizado recién y no sé, justifícalo, por qué motivo se han demorado tanto. El comité demoró en revisarlo, no tomaron en cuenta la fecha, cómo van a solucionar para que posteriormente no les vuelva a pasar. También podría ser una forma. Pero sí, no te olvides que tiene que ser menor a un año. Ingeniero, yo lo quiero actualizar cada 6 meses, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. La idea es que tú actualices tu hiper en el menor tiempo, antes de que se venza, antes del año. Yo sí te recomiendo que lo hagas a los 11 meses, porque más o menos un mes te vas a demorar en ponerte de acuerdo en qué le vas a actualizar y mandarlo a comité para que lo apruebe. Entonces a los 11 meses ya anda empezando viendo su actualización, para que después no te quedes sin tiempo, ¿de acuerdo? Esta matriz hiper se evalúa por cada puesto de trabajo. No sé si a ti te ha pasado, nosotros lo teníamos así, que teníamos una matriz hiper por actividad. Tenemos como 100 actividades diferentes y cada actividad tiene su procedimiento y cada actividad tenía su hiper, su propio hiper. En realidad, en auditorías o en inspección de Sunafil no te piden esa hiper por actividad. Es muy raro realmente que te pidan, salvo que, bueno, por ahí haya ocurrido un accidente de bastante gravedad y digan, bueno, de esta actividad en específico quiero ver sus peligros y riesgos. Pero lo que sí o sí te piden es el hiper por puesto de trabajo. Digamos que tú tienes 50 puestos de trabajo diferentes, según tu MOF, según tu organigrama, 50 puestos diferentes. Cada puesto debe contar con su hiper. Tendrás un hiper para supervisor, un hiper para obrero, un hiper para chofer, un hiper para conserje, un hiper para informático, un hiper para contador, etc.
Cada puesto de trabajo debe contar con su hiper y tienes que tener evidencia de que a cada uno le has entregado su hiper. Ellos conocen cuál es su hiper. Eso también lo piden. Digo, experiencia de la última investigación de accidente fatal que participé, en la cual pidieron, ok, esta persona se accidentó, muéstrame evidencia de que él sabía cuál era su hiper para el puesto que está desempeñando. Eso sí lo piden. Entonces, cada puesto tiene, que debe tener su hiper y cada hiper tiene que ser entregado al personal. Elabora, y como decimos con el RIS, elabora un cargo de entrega, no sé, entrégale una copia del hiper, ya sea en digital o en físico, como tú gustes, pero él tiene que saber cuáles son sus peligros y riesgos y tienes que tener evidencia de que se lo entregaste, ¿de acuerdo? Para cada puesto de trabajo. Y este hiper no solamente lo elabora el área de seguridad, como se acostumbra, también tiene que participar en operaciones. Sí, también, pero específicamente quienes deben de participar son todos los trabajadores de ese puesto de trabajo. O sea, digamos, voy a hacer mi hiper para secretario o secretaria. Y tengo cinco, ¿no? Cinco personas. Entonces me reúno con las cinco y les digo, oye, vamos a actualizar tu hiper. Y con las cinco lo hago. Es decir, con las cinco hago la actualización del hiper. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les expongo, les digo, bueno, este es su hiper y ya está. Y se actualiza y sacó evidencia de que las cinco personas participaron en la actualización de su hiper. Ingeniero, muy bonito suena eso, pero ¿y si tengo 200 trabajadores de un mismo puesto de trabajo que voy a tener que reunirme para actualizar con todos ellos? Sí. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser con 200, ingeniero? Y las firmas y todo eso, aquí está el detalle. Yo sé y entiendo que en la práctica reunirte con tanto personal es prácticamente imposible, ¿no? Realmente es muy difícil. Entonces, lo que se tendría que hacer en ese caso, lo que te recomiendo que hagas es, se me ocurre, primera opción, haz la propuesta del hiper, haz la actualización como ellos, eh, haces una reunión como círculo de seguridad o como capacitación y exponla. Miren, señores, aquí está el hiper, eh, tienen estos peligros y riesgos, les explicas cómo funciona su hiper, les explicas por qué le pones tanto de severidad, tanto de probabilidad, cómo sale ese nivel de riesgo, cuáles son los controles que supuestamente están, y les expones, les dices, mira, estos son. Y el personal te dirá, ah, sí, ah, no, este no. O sea, con ellos vas discutiendo. O sea, ingeniero, este peligro que usted me ha puesto de que hay este riesgo de caída en altura, no hay eso, ingeniero. No, no hay, porque nosotros ya ninguno hace trabajo en altura acá, eso está subcontratado, eso lo ve otra persona. O sea, nosotros desde nuestro puesto de trabajo esa actividad no la hacemos. Ah, ok, lo retiro. Vas retroalimentando con ellos. Ingeniero, veo que Guino está considerando el tema de que nosotros estamos trabajando con, se me ocurre, con rotomartillo. Y el rotomartillo vibra y eso también puede afectarnos. Ah, perfecto, no está considerado. Lo agregamos. Ingeniero no está considerando de que hay exposición a la luz solar. Trabajamos al descampado y a veces hace mucho sol y nos quema. A ver, ahí sí nos pueden apoyar con el bloqueador solar, con el cortaviento, no sé. Algo para tapar. Ok, lo agregamos. Entonces vas haciendo retroalimentación y participas con ellos. O no, una opción. Segunda opción, ¿y cómo acreditas que ellos participaron? Les haces pasar una lista de asistencia, firman todos sus asistencia, en asunto le pones actualización de matriz hiper o elaboración de matriz hiper tal, y ya está, la firma de todos. Te preguntas una fil, ¿han participado ellos en su elaboración de hiper? Sí, mira, aquí está, lista de asistencia, fotos de que ellos participaron. Bien, claro, tendrías que asegurarte de que todos participen. De repente por grupos, no por partes, pero todos tendrían que haber participado. Ahora, otra forma, esta me la recomendó un auditor. Haz así también una reunión, una junta, pásales un papelito y diles, ok, ustedes escríbanme los 3 o 5 peligros y riesgos más resaltantes con sus controles que consideren. Recopilas de todos y sacas más o menos un consolidado del hiper. De repente alguno te pone algo que no has considerado, de repente alguno te repite lo del otro, de acuerdo, pero ya estás haciendo partícipes a todos en la actualización de su hiper. Cada uno ha dado su opinión, guardas esos registros y ya está. Es una forma también de hacerlo, de hacer la actualización. Entonces hay diferentes maneras de poder aplicarlo. ¿De acuerdo? Claro, esto es para personal que ya está trabajando. Cada vez que ingresa un personal nuevo, pues a él le difundes directamente la hiper tal cual como ya está, hasta su siguiente actualización donde se supone que él va a participar. ¿Ok? Listo. ¿En qué otras veces también se actualiza el hiper? De repente por ahí alguno se pregunta, ingeniero, solamente una vez al año. También actualizamos el hiper cada vez que ocurre un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque se entiende que cuando ocurre un accidente, yo o no he identificado el peligro y el riesgo que ocasionó el accidente, o de repente sí lo identifiqué,
pero no lo evalué correctamente. De repente yo lo identifiqué y lo evalué como leve. Y en realidad era un riesgo grave. Mira, ha ocurrido un accidente. Entonces está mal evaluado. O puede ser que lo identifiqué, lo evalué bien, pero mis controles no fueron efectivos. O mis controles no existen. O mis controles fueron insuficientes. Entonces, por donde quiera que se le vea, en algo ha fallado la IPA, en algo hemos tenido un inconveniente. Ingeniero, pero si el problema fue que de repente el trabajador tuvo exceso de confianza, ok, ponlo en el hiper. Generalmente cuando ocurre un accidente suelen decir, no, no, es que fue un exceso de confianza, no es que el trabajador se confió. Ok, ponlo en el hiper. ¿Dónde está en tu hiper que el riesgo de exceso de confianza? No está, ¿no? Ah, bueno, entonces tienes que ponerlo. Si sabes que eso es un exceso de confianza, entonces colócalo, ponlo. ¿Se entiende? Entonces tenemos que actualizar el hiper cada vez que ocurre un accidente, identificando pues, ya sea que no hayamos identificado el peligro y riesgo o ya sea que nos ha faltado poner más controles, tendremos que colocarlo ahí. ¿Ok? También actualizamos cada vez que hacemos un cambio en el proceso. Digamos que, no sé, para una actividad se me ocurre en almacén, yo hago que mi personal cargue, ¿no? Cargue bultos, carga cajas, qué sé yo. Entonces yo identifico ahí que hay un peligro, un riesgo, el tema del daño a la espalda, ¿no? El tema de las lumbalgias, posturas inadecuadas, sobrecarga, ¿no? Que carguen más de lo que pueden cargar o más de lo permitido, mi riesgo. Y yo digamos que digo, bueno, lo estamos haciendo así, la empresa ya generó más ingreso, voy a implementar un montacarga. Entonces, mi hiper para almaceneros quizás está considerando este riesgo de la lumbalgia como consecuencia de que el personal cargue mucho. Pero si yo ya agregué un nuevo equipo, mi procedimiento cambia, porque ya no están trabajando de la misma manera, ahora trabajan con el montacarga. Por lo tanto, mi hiper también tiene que adaptarse a eso. Tengo que considerar de retirar los peligros que ya no están y considerar los nuevos que involucra el tema de implementar un nuevo equipamiento. ¿Se entiende? Entonces, así de esa manera es como se va a trabajar. ¿Qué más debe tener el hiper? El hiper debe considerar las actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia. Tiene que considerar condiciones de trabajo previas o existentes. Tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo. Tiene que considerar a los trabajadores con discapacidad, factores de riesgo de la procreación, el enfoque de género, la protección de las trabajadoras y de los adolescentes. Tiene que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Tiene que considerar investigación de accidentes previas y la vigilancia de la salud, que es producto de los monitoreos o de repente de las evaluaciones médicas correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los puntos que tenemos que considerar dentro de nuestra matriz CIP. Ahora sí, vamos a pasar a ver, a desarrollar el formato, ¿de acuerdo? De la matriz hiper para que puedas entender cómo vamos a hacer el llenado. Bien, Jessica me dice el caso McDonald's. Yo no quise decir nombre, pero sí, efectivamente, ese fue el caso que ocurrió. Efectivamente, eso pasó. En la empresa que trabajo nos enviaron por correo para actualizarlo. ¿Está bien así? A mí también me la mandan así. Como te digo, es que es difícil realmente hacer que todos se junten y se reúnan y todos participen en la actualización. En la práctica no se da. Es lo ideal, pero en la práctica realmente no se da. Entonces, como te decía, lo que se puede hacer es actualizarlo. Yo participo en la actualización casi siempre. Lo actualizamos y lo mandamos como propuesta. Y no solamente lo mandamos, o sea, nos reunimos y decimos, mira, esta es la hiper, ¿les parece bien? ¿Les parece que falta añadir más? Primero mándalo y dile, hay que reunirnos y hay que ver cuáles. Pero de una u otra forma sí hay que acreditar de que todos los trabajadores se han involucrado en su actualización. Ya sea para decir, ok, está bien, o ya sea para añadirle una o dos palabras. Es importante que ellos participen. Ah, un punto que casi se me olvidaba. Recuerda también que esta matriz hiper tiene que estar aprobada por el comité o por el supervisor de seguridad electo que tú tengas. Ingeniero, el presidente, todo el comité tiene que firmarme mi hiper, porque algunos así antes lo tenían, ¿eh? Todo el comité te firmaba. Recuerda que la forma de aprobar un documento por el comité no es solamente o no es la forma más efectiva con la firma en el papel. Recuerda que la forma más efectiva es a través del acta de reunión. Igual de todas maneras, como para no perder la costumbre y porque de repente alguien te lo pide, que el presidente de comité te firme el hiper. Pero recuerda que la forma en la cual se evidencia que el comité lo hizo, lo aprobó, es a través de su acta de reunión. Entonces, digamos que tu hiper se actualiza en abril, en el acta de reunión de abril tendrá que figurar de que han revisado y aprobado los hiper o el hiper que le hayas presentado. ¿De acuerdo? Bien.
Entonces, ahora sí pasemos a evaluar el tema de la matriz IP. Identificamos entonces el puesto de trabajo del cual vamos a hacer la identificación. Ingeniero, ¿yo puedo identificar primero la tarea o la actividad y después qué puesto de trabajo está involucrado en ello? Yo lo hacía así antes, pero no me lo hicieron valer. Voy a dejarlo pasar como que no me lo hicieron valer porque puse todos los puestos en un solo espacio. De repente quería algo mucho más específico. Está bien. Entonces, de preferencia, sí tenlo bien enmarcado cuáles son de cada puesto. La idea de esto es que identifiquemos cuáles son los riesgos asociados a este puesto, porque en una misma actividad pueden participar diferentes personas con diferentes puestos de trabajo, pero no todas están sujetas al mismo nivel de riesgo, porque cada una de ellas interviene de forma diferente en la actividad. Entonces, por eso se hace una identificación por puesto. Entonces, primero identificamos el puesto de trabajo. Voy a tomar una de mis actividades, digamos que aquí vamos a evaluar para técnico electricista. Identificamos la actividad que realiza. Vamos a suponer que ese técnico realiza actividades comerciales. Si no estás muy familiarizado con la parte eléctrica, tenemos 4 actividades principales, que son generación, transmisión, distribución y comercial. La parte comercial se enfoca netamente en lo que es tu medidor, ¿de acuerdo? La parte de tu medidor. Bien. Entonces, como toda actividad tiene diferentes tareas, ¿correcto? Entonces, para que esta persona haga su actividad comercial, y ojo que me estoy agrandando mucho y siendo comercial, debería ser de repente un poco más específico. Digamos que una de sus tareas es hacer saneamiento a cajas portamedidor. A esto se refiere a que le va a hacer su mantenimiento a la caja. Digamos que le va a cambiar la caja, no sé, le va a dar su pintada de nuevo, qué sé yo. Ese es saneamiento, su tarea. Y otra tarea aquí, vamos a considerar, por ejemplo, el traslado a la zona de trabajo. Bien, entonces, hacemos la identificación aquí, como puedes ver, realizado por si el personal que lo hizo fue hombre o mujer, masculino o femenino. Puede ser que yo tenga técnicos electricistas mujeres también, ¿por qué no? Entonces lo colocaré ahí, los peligros y riesgos que corresponden a ambos géneros, como que de repente también puedo considerar solamente personal femenino y le asignaré los peligros y riesgos netamente para personal femenino. Ingeniero, ¿eso no es muy sexista? No, porque recuerda que la norma me pide que identifique, que considere el enfoque de género y que identifique los riesgos, por ejemplo, para procreación, también para maternidad. Entonces, obviamente, el personal masculino no le corresponden ese tipo de riesgos, ¿correcto? Entonces, ¿a quién se lo tengo que asignar? Al personal femenino, obviamente. También identifico si la actividad lo hace adulto o adolescente, porque se entiende que los adolescentes, y entendemos por adolescente todo aquel que tenga hasta 17 años, no puede tener mucho tiempo expuesto a una actividad de alto riesgo, ¿correcto? Hay que hacer la protección al niño adolescente. Entonces, consideramos entonces también si es que tenemos personal adulto o adolescente. Digamos que tienes practicantes, entonces tenemos que hacerle la protección a ellos también. Tipo de actividad, si es una actividad rutinaria o si es una actividad no rutinaria y las situaciones de emergencia. ¿A qué se refiere con esto, ingeniero? Las actividades rutinarias son las actividades periódicas, frecuentes, no necesariamente diarias, pueden ser semanales, pueden ser mensuales. La idea de esto es que se realiza con periodicidad, con frecuencia, no recurrencia, sino con frecuencia. Frecuentemente las hacemos, entonces estamos acostumbrados a hacer esta actividad en tiempos controlados, en momentos que nosotros mismos decidimos y por lo tanto se dan en condiciones controladas. Yo ya sé cuándo me toca hacer esto, de repente no es todos los días, de repente es una vez al mes, pero lo hacemos de forma rutinaria, por lo tanto, yo ya sé cómo controlarlo cada vez que me toque hacerlo. En cambio, las actividades no rutinarias son actividades ocasionales. No siempre ocurren. Por lo tanto, por lo tanto, como no sé realmente cuándo me va a ocurrir, no lo puedo controlar, entonces está en condiciones no controladas. La actividad no rutinaria puede que se presente de forma rápida o puede ser que no estaba considerado dentro de mis trabajos normales, pero surgió la necesidad de tener que hacerlo, tener que aplicarlo. Entonces, se considerará entonces como una actividad no rutinaria y se da en condiciones no controladas. Y la situación de emergencia, que puede ser rutinaria o no rutinaria, son situaciones imprevistas generalmente asociadas a fenómenos naturales o eventos incidentes de magnitudes muy grandes. La particularidad que tienen estas situaciones de emergencia que todas ellas siempre implican contar o activar un plan de contingencias. Por ejemplo, digamos que ocurre un sismo, situación de emergencia. Ocurre el fenómeno del niño, situación de emergencia. Huaicos, deslizamientos, situación de emergencia. Tormenta eléctrica, situación de emergencia. Incendios, explosiones, situación de emergencia. ¿Se entiende? Esas son las situaciones de emergencia. Pueden ser rutinarias o no rutinarias. Generalmente son no rutinarias, obviamente, pero esos son los que vamos a considerar. Accidentes de trabajo, por ejemplo, también son situaciones de emergencia.
¿Ok? Eso entonces tenemos que también delimitar. Si es rutinario o no rutinario, situación de emergencia. Identificamos entonces luego los peligros y recuerda que tenemos distintos tipos de peligro. Algunos lo llaman tipo de riesgo. Tipo de peligro es la forma más correcta. Peligro puede ser físico-químico, ¿de acuerdo? Como realizar trabajos de soldadura en atmósferas explosivas. Mecánicos, por ejemplo, manipulación de herramientas manuales, ¿no? Maquinarias, poleas, engranes. Peligros eléctricos relacionados al contacto con electricidad o contacto de equipos eléctricos. Locativos. Los peligros locativos son todos aquellos propios o locales del lugar de trabajo. Por ejemplo, si yo te digo que estoy en una oficina y tengo el tema de que hay escaleras, eso es un peligro locativo, porque es propio de este ambiente de trabajo, propio de esta oficina que existan escaleras. Si yo te digo que hacemos trabajo en la vía pública, considero el tema del tránsito vehicular, es un peligro locativo, porque es propio de la vía pública que exista tránsito vehicular. ¿Se entiende? No lo voy a poner físico, no lo voy a poner mecánico. Tú puedes decir, ingeniero, no, pero si me choca es un golpe mecánico. No va por ahí. El tema es que es locativo porque es propio del lugar de trabajo. Radiación solar. No, ingeniero, es que ese es un peligro biológico porque me va a afectar mi piel. Locativo, porque es propio de este lugar de trabajo que existe la radiación solar, que existe la presencia del sol. ¿Se entiende? Entonces esos son los peligros locativos, propios, naturales del lugar de trabajo. Ya sea por presencia natural, porque sí siempre existió, o ya sea porque lo creó el hombre, no importa, pero es propio del lugar de trabajo. ¿De acuerdo? Peligros químicos, material particulado, polvos, gases, psicosociales, por ejemplo, por jornadas prolongadas de trabajo, acoso laboral, biológicos, presencia de enfermedades, coronavirus, por ejemplo, el dengue, que también está sonando mucho, ergonómicos, posturas forzadas repetitivas, de repente, malas posturas, movimientos repetitivos, y los físicos, ya no considerando físico-químicos, sino físicos nada más, el tema que tiene que ver con vibraciones y ruidos, ¿de acuerdo? Nota cómo los que están aquí a la mano izquierda de otro color provocan accidentes, afectan la seguridad, y estos que están a la mano derecha pueden provocar enfermedades profesionales, nada más enfocados al tema de la salud, ¿de acuerdo? Considéralos así de esta manera. Entonces nosotros vamos a identificar los peligros y riesgos con su respectiva lesión. ¿Cuál es el orden correcto? Yo te diría que primero identifiques el peligro, ¿ok? Luego identifiques, qué feo. Vamos a usar el borradorcito. Bueno, ya. Peligro. Luego identificamos el riesgo para que no te vayas a olvidar. Luego la lesión y ya al último identificas el tipo de peligro. O si gustas hacer este primero y este luego, está bien, pero siempre empieza por aquí, siempre empieza identificando tu peligro, ¿de acuerdo? Entonces, no te olvides que el peligro que viene a ser inherente a la actividad y el riesgo es la combinación de la probabilidad y la severidad del daño. Entonces, aquí vamos a considerar para el tema de saneamiento de cajas portamedidor para un técnico electricista, en primer lugar, un peligro, cajas portamedidores energizadas. Puede ser que exista una caja portamedidor energizada. El riesgo va a ser que exista el riesgo de electrocución. La lesión puede ser que produzca quemaduras o lesiones. Esto es obviamente un peligro eléctrico. Uso de herramientas o objetos punzocortantes, por ejemplo, el uso de una moladora. Usan una moladora para abrir la caja portamedidor. El riesgo, contacto con objetos filosos o punzocortantes, lesión, cortes, golpes, hemorragias. Peligro mecánico. Peligro, trabajo con líneas energizadas, baja tensión, ¿ok? Riesgo, contacto directo con electricidad. La lesión, electrocuciones, quemaduras, ritmos, muerte. Bien. Aquí fíjate que he puesto uno más y le he puesto otros. Le he puesto el peligro personal con discapacidad. ¿Por qué? Nosotros hemos tenido a bien, ya que la norma no es específica respecto a esto, considerar esto como un peligro al personal con discapacidad, porque me pide el decreto supremo que considere los riesgos también para personal con discapacidad. Nosotros, con el afán de no sacar un hiper solamente para personal discapacitado, lo hemos incluido aquí. También es que por nuestra naturaleza de actividades no podemos realmente tener personal discapacitado, entenderás, es trabajo de alto riesgo. No puedo yo asignarle un trabajo de alto riesgo a una persona que no esté completamente bien físicamente, ¿no? Que tenga mala visión, que tenga mala audición, que no pueda manipular bien su cuerpo, porque ya que es un trabajo con electricidad, si algo ocurre o algo falla, las consecuencias pueden ser bastante severas.
¿Se entiende? Entonces, por eso es que tengo que tener bastante cuidado con el personal que ingresa a trabajar con nosotros, por eso pasan su examen médico también. Entonces, por eso hemos considerado dentro del IPRO técnico electricista que si acaso llegáramos a tener un personal con discapacidad, no sé, digamos que le falta un falange nada más, y ya por eso es discapacitado de repente, entonces lo consideramos dentro del mismo, ¿de acuerdo? Y su riesgo, ¿para qué? Caída del mismo nivel, dificultad para desplazamiento, lo hacemos para que luego podamos aquí establecer cómo vamos a controlar que este personal con discapacidad no enfrente niveles altos de este riesgo. En una de las clases anteriores que dicté, uno me propuso, ingeniero, yo puedo de repente sacar un hiper específicamente solo para personas con discapacidad o un hiper solo para personal en periodo de maternidad. Si puedes, es una forma también de poder hacerlo. Entonces, la norma no es muy específica al respecto de esta parte, cómo se hace. Entonces, esta es una de las maneras en las cuales tú podrías hacerlo. Tienes una que sea más efectiva, adelante. Como te decía, yo acá, por ejemplo, identifico personal femenino y no tenemos actualmente, pero si tuviéramos, le pondríamos, ¿no? Riesgos a la procreación, ¿no? Personal en periodo de gestación o en periodo de lactancia de repente y lo consideramos también aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí identificamos todo lo que son los peligros, riesgos y las lesiones. ¿Ok? Luego vamos a pasar a evaluar el riesgo. Importante en la matriz hiper, evaluar este riesgo. Vamos a evaluarlo dos veces. Vamos a sacar un riesgo puro y también un riesgo residual. El riesgo puro es la primera evaluación que le vamos a hacer, es la evaluación inicial. Cuando sacamos un riesgo puro no estamos tomando en cuenta ninguna medida de control. Es decir, que tomamos el riesgo al desnudo, al natural, en su estado más salvaje, su nivel máximo de riesgo. Esto es lo máximo de riesgo que representa para mí, para mis trabajadores, para mi actividad. ¿De acuerdo? Este es mi riesgo puro. No tomo en cuenta controles, por lo tanto obtengo un nivel máximo, es la evaluación inicial que estoy haciendo. Luego de eso yo estableceré controles y después de mis controles volveré a evaluar el riesgo y ahí voy a determinar el riesgo residual. Este riesgo residual ya es posterior a mis controles, por lo tanto ya es un nivel más real de riesgo. ¿Sabes qué? Puro, esto era muy alto. Con mis controles he vuelto a evaluar y considero que ahora es más bajito. Entonces mi nivel real es bajito. Con mis controles he determinado que el riesgo ya no es tan alto, está a un nivel medio. Entonces, mi nivel real de riesgo es el medio. Esto me va a permitir saber si mi control es efectivo o no es efectivo. Evalúo el control y también saber qué voy a hacer. Mantener mis controles como están o implementar más controles. Entonces, para eso tengo que evaluar nuevamente con el riesgo residual. Cuando te hacen inspecciones, sí te piden ambos. ¿Eh? Te piden que tengas tu riesgo puro y tu riesgo residual. ¿Cómo voy a evaluar esto, ingeniero? Vamos a traer la fórmula que habíamos visto al principio de riesgo, probabilidad por severidad. ¿De acuerdo? Para asignar estos valores de severidad, tenemos un cuadrito que vamos a ver a continuación, y para la probabilidad también, pero lo vamos a hacer a través de la suma de cuatro factores, cuatro elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Cantidad de personas expuestas, o bueno, nivel de personas expuestas, si existen o no existen procedimientos de trabajo, si existe o no existe capacitación para prevenir el riesgo y el nivel de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro me dará la probabilidad. ¿De acuerdo? Ten mucho cuidado con esto y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo sé qué ponerle a cada uno de los factores, ingeniero? Aquí está. Le vas a colocar, yo te recomiendo una matriz sencilla de 3x3. ¿Tú quieres tenerlo de 4x4, 5x5, 6x6? Bueno, es decisión tuya. Como te decía, nosotros siempre vamos por lo más básico, lo más simple, para que el trabajador lo pueda entender rápido. Entonces, digamos que tú tienes de 1 a 3 personas expuestas, por ejemplo, colócale un nivel 1. Tienes de 4 a 12 personas expuestas, colócale un nivel 2. Tienes más de 12 personas expuestas, nivel 3. Procedimientos. Tienes procedimientos, están aprobados por tu comité, han sido difundidos, ok, nivel 1. Existe un documento que parece que es un procedimiento, pero realmente no se sabe si se aplicó o no, nivel 2. No hay procedimientos, nivel 3. Capacitación. Personal está entrenado, capacitado constantemente, nivel 1. Se le ha capacitado, pero no han participado todos. Cuando van se quedan dormidos, qué sé yo. Se ha hecho una capacitación remota virtual y no sabemos si realmente lo entendieron o no, nivel 2. No hay capacitación, nivel 3. Y la exposición al riesgo. Se expone una vez al año o de forma esporádica, nivel 1. Una vez al mes, eventualmente, nivel 2. Diariamente, de forma permanente, nivel 3.
Y la severidad también. Si es una lesión sin ninguna incapacidad, puede trabajar el mismo día o de repente al día siguiente, nivel 1. Si sí requiere una incapacidad temporal, nivel 2. Si es una lesión con una incapacidad permanente o de repente la misma muerte del trabajador, nivel 3. ¿De acuerdo? Entonces, en base a esta tablita es como vamos a llenar nuestros niveles de riesgo. Ten mucho cuidado con lo que te decía, porque esto a veces me pasa cuando yo estoy sacando mis hiper, ¿no? Errores comunes que yo veo cuando le mando a algún supervisor de seguridad a que actualice un hiper. Va y me manda un hiper y a todo le pone situación de emergencia. Todo, radiación solar, emergencia. Picador de zancudo, emergencia. Caídas al mismo nivel por tropiezos, por nivel, emergencia. A todo le pone emergencia, toyito. Ah, emergencia. A todo, emergencia, emergencia. Ingeniero, ¿tantos planes de contingencia tenemos? No, son estos nada más porque todo me pone emergencia. Cada vez que tú le pongas emergencia a algo, implica que hay un plan de contingencia para eso. No, es que ya está en el procedimiento porque coloca en la emergencia lo que realmente es emergencia. Fenómenos naturales, accidente. Otro punto importante que siempre observo. Van y evalúan el riesgo puro, ¿de acuerdo? Colocan nivel de personas expuestas, ponle que lo coloquen 3 frente. Exposición al riesgo, dicen, esto lo hacemos diario, 3. Colocan 3. Ponen controles y sacan el riesgo residual y lo veo exactamente igual, 3 y 3. Ingeniero, ¿por qué le ponen así? No, es que seguimos, pero la misma cantidad de personas seguimos, 3. Y el riesgo igual, lo hacemos todos los días, tiene que ser 3. Momento. Recuerden que esto no es personas expuestas a la actividad o exposición al riesgo a la actividad. Estamos hablando al riesgo. Entonces, en su estado más puro, entiendo que todo el personal está expuesto al riesgo, correcto. Pero si ya implementé controles y digo que todos siguen expuestos al riesgo, entonces significa que mi control no sirve para nada. Por lo tanto, tendría que desecharlo y cambiar por otro control. De igual manera, si yo digo que en su estado más puro estoy expuesto diariamente al riesgo y después de mi control sigo diciendo lo mismo, significa que no he mejorado nada. Entonces, se entiende que si estoy poniendo un control que es efectivo, debería bajar por lo menos un nivel, o bueno, dos, dependiendo de qué tan efectivo sea, ¿correcto? Entonces, no te olvides que esto es exposición, personas expuestas al riesgo, no a la actividad. A la actividad sí, pues a la actividad siempre van a estar, lo que implicaría que pues tu riesgo nunca va a bajar. Luego vamos a ver cuando calcules que nunca va a bajar. Pero la idea es que nosotros identifiquemos en base al riesgo. ¿Ok? Ten cuidado con esa parte. Entonces, según el resultado obtendremos este nivel. Aquí está más resumido de forma mejor. Si a todo le hemos colocado 1, 1, 1, 1 probabilidad y 1 severidad, tendremos un nivel mínimo de 4, nivel de riesgo 4, que viene a ser un riesgo trivial. Si por ahí a alguno le pusimos un 1 más, entonces pondrá a ser un riesgo tolerable. Ojo, esto es meramente referencial, tú podrías colocarle un poquito más si gustas, no hay problema. Más de eso vendría a ser moderado o importante o si no intolerable. En base a esto yo determinaré qué nivel de riesgo es no significativo y cuál es significativo. Si es no significativo, se entiende que mis controles funcionan, están bien implementados, debo mantenerlos. Si de repente hay que revisar periódicamente que no se me vayan a salir de las manos, pero está dentro de lo controlado, ¿correcto? Está como riesgo no significativo. No es muy probable o no es tan severo que un personal caiga en accidente, de repente ocurra un evento que pueda significar que el personal se vea seriamente afectado. Ahora, si sale significativo, la cosa cambia, porque significa que mi control no es efectivo y el riesgo sigue latente. Y es muy probable que me ocurra un accidente o si es que llega a ocurrir, el personal va a sufrir una lesión muy severa. ¿De acuerdo? Entonces aquí sí tendremos que hacer una medida adicional. ¿Ok? Listo. Entonces, como puedes ver aquí, colocamos en base a la tablita mi nivel de riesgo puro y obtengo mi nivel de riesgo, mi nivel de riesgo con su significancia. En este caso hemos sacado que todos son significativos. Bien, luego de eso establezco los controles. Estos controles se van a hacer en base a la famosa jerarquía de controles. Lo primero que yo tengo que hacer para controlar un riesgo es eliminar. Primero tengo que buscar la forma de eliminar por completo el peligro o la fuente potencial de riesgo. Si yo tengo un riesgo de caída en altura y mi peligro es trabajos en altura, debo buscar la forma de quitar ese trabajo en altura. Lo que te decía, si quiero un riesgo cero, tengo que eliminar por completo. Puede ser que tú me digas, ingeniero, esto es imposible, no puedo eliminarlo, es parte de la actividad. Lo sé,
entonces busque forma de sustituirlo. ¿De acuerdo? Si no se puede eliminar, que es lo más efectivo, no se puede hacer, hay que buscar la forma de sustituir. Reemplazar fuente de riesgo por alguna que sea más segura, menos riesgosa. Si eso tampoco no funciona, puedo recurrir a los controles de ingeniería. Es decir, implementar alguna tecnología, herramienta, sistema, algo que me permita reducir el nivel de riesgo. Ya cuando ninguno de estos tres niveles, que son las barreras duras, funcionan, ya procedo a mis barreras blandas. Controles administrativos, es decir, elaborar procedimientos, hacer señalizaciones, capacitar. Y el último nivel, el nivel más bajito de todos, aplicar equipos de protección personal. Aquí básicamente, este de aquí es como decir, bueno, el riesgo me va a ocurrir porque no lo puedo controlar y de qué manera voy a hacer para que el daño sea menor. Para eso es principalmente el EPP. ¿Ok? Entonces, yo sé que muchas empresas siempre empiezan por esto, ¿no? Ya, muy bien, tenemos este riesgo, ¿qué EPP le vamos a dar? Momento. El orden correcto es empezar desde arriba, desde la eliminación primero. No, es que no puedo eliminarlo. Ok, veamos otras formas. Siempre se procura empezar por aquí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si en algún momento llegamos nosotros a dictar el curso de SBC, de seguridad basada en el comportamiento, aquí en TEC también, si en algún momento lo llegamos a dictar, todavía no lo tengo en claro, vas a ver que esta jerarquía también te la voy a tener que aplicar, porque es muy importante para poder controlar riesgos o controlar comportamientos inseguros, aplicar primero las barreras duras de los controles. ¿Ok? Recuerda que estos tres son barreras duras y las otras dos son barreras blandas. ¿Por qué? Porque estas barreras duras dependen muy poco realmente de la persona, no dependen tanto de la persona. Yo hago una eliminación, digamos, yo tengo que ir a hacer una inspección, se me ocurre, no sé, en un ambiente que está expuesto a altos niveles de, no sé, radiación o de exposición a gases, qué sé yo, y tengo que solamente ir a hacer una inspección. ¿Sabes qué? En lugar de inspeccionar yo, voy y mando mi dron a que haga la inspección por mí, tome las fotos. Estoy eliminando mi participación, ahora uso un dron. Entonces, ya no depende tanto de mí exponerme a un riesgo. Sí, tú podrías decir, no, pero si yo manejo mal el dron, puede ser que se accidente el dron. Correcto, pero lesión a la persona como tal, poco. Es decir, por exposición a gas o por exposición a radiación. Podría ser que agreguemos un nuevo riesgo, un nuevo peligro de que la persona lo use mal y golpee a otro, pero eso es un peligro, riesgo diferente. ¿Ok? La sustitución, por ejemplo, digamos que yo tengo un químico que es altamente cancerígeno y lo necesito para mi proceso productivo, y lo sustituyo por otro que me da casi los mismos resultados, pero es menos nocivo. Entonces hago una sustitución. Depende más de la calidad del químico que de mi participación. Control de ingeniería, aplicar nuevas herramientas, nuevas tecnologías. A veces la eliminación y el control de ingeniería son muy parecidos. De hecho, esos tres casi siempre van juntos, en la misma línea. Son, como te decía, barreras duras. Entonces, eso también implica que exista menos participación de la persona. Hay participación, obviamente, pero menos. En cambio, el control administrativo, si yo hago un procedimiento, dependo mucho de que el procedimiento funcione si es que la persona lo aplica o no, lo conoce o no. Si yo hago una capacitación, dependo mucho que el personal participe o no, escuche, entienda o no. Si yo pongo una señalización, dependo mucho que el personal le haga caso a mi señalización, si no, no va a funcionar. Por sí sola mi señalización no funciona. Y en el EPP también, dependo que el personal lo use el EPP, si no lo usa no va a funcionar para nada. Entonces, por eso decimos que estas barreras dependen más de la persona que las otras. Las otras sí dependen también, pero no tanto. ¿Ok? Listo. Entonces aquí colocamos, como podrás ver, medidas de control bastante básicas, no podemos reducir tanto el tema de la persona, y ya en base a eso volvemos a hacer una evaluación y obtenemos un nivel de riesgo residual. ¿Correcto? De esa manera es como hacemos la implementación. Ahora, ¿qué pasaría si mi riesgo residual sigue saliendo significativo, sigue saliendo altito? Entonces, si después de poner mis controles, voy a mi riesgo residual y sigue saliendo alto, lo que tengo que hacer es planificación de la actividad preventiva. ¿Qué es esto, ingeniero? ¿Mi plan de seguridad? No, es diferente. Una cosa es tu plan de seguridad, otra cosa es tu programa de seguridad, otra cosa es el programa de servicio de seguridad y otra cosa es la planificación de la actividad preventiva. Son cuatro cosas diferentes. Plan y programa de seguridad lo veremos en la siguiente clase, no te preocupes. Entonces, la planificación de la actividad preventiva es básicamente tomar todos mis riesgos significativos y proponer acciones de mejora. Eso es planificar mi actividad preventiva. Yo tengo mis riesgos más altos que no he podido controlar actualmente
y en base a esto yo identifico qué cosa más voy a hacer, qué es lo nuevo que voy a implementar en cuanto a plazo, cómo voy de avance. Eso es planificar la actividad preventiva. En una auditoría, siempre los auditores suelen ir en la matriz hiper, ya que es grande, es extensa y no pueden revisarlo todo, se suelen ir a los riesgos más altos, empezando en el residual. Y es muy frecuente que todos digamos, no, mis residuales todos están bien, todos están controlados. Ok, entonces se van desde el riesgo puro. ¿Cuál es el riesgo más alto? Y verifican el control. Entonces, no te olvides que el control tiene que ser un control real, un control que existe, un control que un auditor o un inspector pueden encontrar directamente. Si yo pongo, digamos, peligro, presencia de vidrios, riesgo que se rompan los vidrios y me pueda cortar, y pongo como control que mis vidrios están laminados, tienen una lámina de seguridad o es un vidrio templado, y no lo son realmente, el auditor va a encontrar, lo va a ver que no es así y va a poner una observación, una no conformidad por estar mintiendo en mi hiper, por no cumplir mi propio control. Oye, acá en tu hiper dice que los laminas, yo no lo veo laminado, acá yo tiro algo y se va a romper. ¿Se entiende? Mis controles tienen que ser reales, tienen que existir, tienen que poder evidenciarse. Yo puse, por ejemplo, me acuerdo, en mi última auditoría de ISO 45001 de certificación, eh, pusimos el tema para la radiación solar, uso de bloqueador solar, pusimos así, tema de controlar, uso de bloqueador solar. Ok, dijo el auditor, muéstrame evidencia de que a cada personal les ha entregado bloqueador solar. Aquí en Twitter dice, ¿no? Que el personal obrero le has entregado bloqueador solar a todos. Ok, evidencia de que le has entregado. Para validar que efectivamente lo cumples, no lo has puesto por poner. A ver, aquí pones, ¿no? Posturas forzosas o movimientos repetitivos. Control, pausas activas. Ok, muéstrame evidencia de que has hecho las pausas activas. Entonces, todo control que coloquemos es auditable. Tú podrías decir, no, pero ingeniero, nadie me ha dicho que yo tenga que hacer pausas activas, yo lo he puesto ahí porque quise, ¿no? Porque yo soy muy consciente y quisimos ponerlo, y si no lo cumplimos, ni modo, pues, ¿no? Mala suerte. No. Cuando uno te audita, y esto de repente salimos un poquito del tema de seguridad, pero cuando uno te audita en base a una norma, a una ley, a lo que se ha establecido, ¿no? A nivel de normativa, ¿ok? Pero también es auditable tus propios controles. Cuando tú no pasas auditoría, te auditan en base a la norma y te auditan en base a tus controles. Si tú en tus controles pusiste que lo ibas a hacer así, entonces ya es auditable. Y si lo incumpliste, también es una observación para auditoría. ¿Ok? Entonces, no te olvides que tus controles tienen que poder evidenciarse. Y si no lo tienes y tu control sale muy poco efectivo, tendrás que plantear alguna acción de mejora y tendrás que tener registro de eso. El auditor verano dirá, oye, acá tu riesgo residual salió alto todavía. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa está alta. Oh, muy bien. ¿Y cuál es tu planificación de actividad preventiva? Ah, bueno, estamos haciendo esto. Ya avanzamos con esta etapa, nos falta esto. Ah, muy bien. Esa es la forma. Entonces, ten bastante cuidado con lo que pones en tu hiper, ¿ok? Es muy frecuente también que la hiper casi siempre es algo observado. Casi siempre te van a encontrar algo. Una vez, yo recuerdo que una vez comentaba a uno de los auditores que en sus primeras auditorías le observaron que, que en la oficina no habían considerado el peligro o riesgo de que existan arañas, que pueda haber un peligro, un riesgo por telaraña. Y a mí me lo aplicaron también en mi último auditoría ISO 45001. Le preguntaron al gerente, ¿eh? Preguntaron al gerente de una de las áreas. Disculpe, le dicen, no, veo que acá está su hiper, está muy bien. No veo, no sé, ustedes tienen comedor aquí en la empresa, ¿no? Tienen algún área de comedor, ¿no? Donde consuman sus alimentos. Y gente muy hábil, muy hábilmente, para que no le vayan a observar, dijo, no, no, no tenemos acá, no, acá es solamente oficina así, nada más administrativa. No hay aquí, no hay. No, no tenemos aquí área de comedor, ni cocina, ni nada, nada. Ah, ya, ok, está bien, no hay problema. Dígame, y no, ustedes no salen de repente por acá cerca a la tienda a comprarse algo, de repente, ¿no? Una galleta, una manzana, una bebida, algo. Y gente dijo, "Oh, bueno, sí, a veces salimos, ¿no? A veces salimos, compramos algo, a veces traemos en nuestra casa, de repente alguito para comer, ¿no? De forma saludable. Yo, por ejemplo, a veces traigo mi manzana y como aquí. Ah, ya, muy bien, está bien. Y revisa el hiper. ¿Dónde está el riesgo de atragantamiento? Para que pongan ahí como control que hacen la maniobra de Heimlich, ¿no? Para el atragantamiento. No es que, no, pero ¿cómo que no? Si usted me está diciendo que traen alimentos para comer aquí, claro, no hay comedor, pero traen alimentos para comer. ¿Qué pasaría si usted trae su manzana, lo come y se atraganta? ¿Cómo van a actuar? Ah, no está, ah, listo, observación.
Así nos pusieron así observación por eso, porque no habíamos considerado riesgos de atragantamiento. Y así a veces un auditor va muy, muy a detalle y te puede observar ese tipo de cosas. No es algo pues muy, muy severo, ¿no? Porque tú podrías decir, no, pero esto es no rutinario, esto es un nivel muy bajo, qué sé yo, puedes sustentarlo con eso. Claro, si te faltara, por ejemplo, no digamos que tu actividad es trabajo en altura y no consideras el riesgo de caída, ahí sí pues sería mucho más notorio la pérdida, pero casi siempre, y eso no quiero que sea motivo de que tú te desanimes, casi siempre te suelen encontrar algo que faltó en tu IP. No significa que todo tu trabajo no valga. Casi siempre se encuentra algo que haya fallado. Ahora, si te faltó que no habían extintores, que el botiquín estaba mal y todo eso, bueno, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces no te olvides, deja de colocar todos los peligros y riesgos que realmente afecten a tu actividad. Ahora, si bien yo te he dicho que tenemos que tener matrices hiper por puesto de trabajo, también es cierto que a veces hay unas hiper que se difunden en las oficinas, en las paredes, en salas comunes sobre todo. Esa zipper que tú difundes no va a ser pues toda la zipper por puesto de trabajo, ¿no? Entonces yo te sugiero que ahí saques los peligros y riesgos más resaltantes, los más altos, que puedas considerar y que apliquen a varias personas. A veces la hiper se repite en varios, ¿no? Por ejemplo, el hiper de secretaria va a ser muy similar al del contador, o que el informático, o que algún jefe de área que haga labor administrativa. Porque hacen lo mismo, hacen labor administrativa. Por ahí de repente que alguno lo consideres que hace viajes, que tiene que ir al notario, al banco, qué sé yo. Bueno, de repente uno o dos riesgos vas a añadir, pero después son casi lo mismo. Entonces, no te desanimes también si te digo, oye, tienes 60 puestos de trabajo y cada uno tiene que tener un hiper. A veces tú elaboras uno y ya de ahí sacaste como para 10. O alguno de esos peligros y riesgos que consideraste se repiten casi para los demás. Entonces, es una manera también que consideres. ¿Ok? Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo hacer el tema de evaluación de la hiper. Vamos a suponer, nuevamente seguimos con la parte eléctrica, vamos a suponer una actividad de cambio de luminaria, parte de distribución. Ingeniero, ¿qué es una luminaria? La luminaria es básicamente los foquitos de alumbrado público que tienes ahí en las calles. ¿Ok? Vamos a suponer que una empresa, para hacer esta actividad, lo que va a hacer es lo siguiente. La persona agarra y sube con sus estrobos o pasos de escalamiento, va y asciende, obviamente con su arnés también, asciende hasta lo alto de la estructura para alcanzar, la luminaria recuerda que es esta cabecita, tanto el foco como todo el dispositivo, esa es la luminaria, sube hasta arriba para alcanzar la luminaria. Como este pastoral, que es el tubito que ves aquí, como este pastoral le excede a él en talla, lo que va a hacer esta persona es desmontar todo el pastoral con la luminaria y bajarlo con una soguita hasta el piso, luego bajar él, hacer la reparación, luego volver a subir y volver a subir su pastoral. O también en otros casos puede ser que él desmonte todo el pastoral, lo baje, abajo su compañero lo reciba, haga la reparación mientras él se queda ahí todavía esperando, termina y lo vuelve a subir y vuelve a instalar nuevamente todo el pastoral. Vamos a suponer que ese es el procedimiento habitual que usan para poder hacer esta actividad. ¿Ok? Entonces, peligro, vamos a agarrar el más básico. Hay muchos, pero vamos a agarrar el más básico, trabajo en altura. Riesgo, caída de desnivel. Muy bien. Lesión, fracturas, invalidez, muerte. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a evaluar este riesgo. Recuerda que vamos a usar la fórmula de probabilidad combinada con severidad para obtener el nivel de riesgo. Y recuerda que vamos a evaluar dos veces, una para el riesgo puro y una para el riesgo residual. Perfecto. Vamos a suponer que en personas expuestas hay, digamos, unas 7 personas haciendo esta actividad. No en la misma cuadrilla, pero 7 en total que tenemos haciendo ese tipo de actividad. Entonces le pondría un nivel 2. ¿Ingeniero significa dos personas expuestas? No, significa que estoy en un nivel 2. ¿Recuerdas la tablita? Regresas si gustas. De, de 1 a 3 es 1, de 4 hasta 7 son 2 y en adelante son 3. Vamos a suponer que son 7, ok, nivel 2. Procedimientos. Como estoy en riesgo puro, voy a suponer que no existe procedimiento, nivel 3. Capacitación. También supondré que no hay capacitación, nivel 3. Exposición. ¿Sabes qué? Esta actividad se hace diario. Nivel 3. Listo. Riesgo puro todavía. Probabilidad. Sumamos entonces todos estos cuatro y obtendremos un nivel 11. Listo. Severidad. Bueno, si tomamos en cuenta cómo están haciendo la actividad, que la persona sube y todo eso, yo creo que si se llega a caer, realmente puede tener lesiones muy severas. 3. Multiplicamos y obtenemos un nivel 33 de riesgo. ¿Qué significa esto? Bueno, si vamos a nuestra tablita de estimación de riesgo, notamos que el nivel 33 es un nivel intolerable.
¿verdad? Está aquí en el nivel de intolerable. Bien, entonces ahora planteamos el control. Vamos a suponer que aquí le vamos a poner directamente un control de ingeniería. Vamos a colocar escaleras. ¿Ingeniero, la escalera no es un EPP? No, realmente no. Es más que todo es una herramienta de trabajo. Viene a formar parte casi del control de ingeniería. Ingeniero, el control de ingeniería no tiene que ver con androides, robots y todo eso. No necesariamente, ¿ah? Cuando yo te digo control de ingeniería pueden ser herramientas, tecnología también, obviamente, pero las herramientas también fácilmente forman parte de un control de ingeniería. Usar una pértiga, por ejemplo, control de ingeniería. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a suponer que se le colocan escaleras para que dejen de usar estrobos, mejor que usen una escalera. Y ¿sabes qué? Nos vamos a deschavetar, vamos a quemar las utilidades de todos y vamos a adquirir una grúa, un brazo extensor con una canastilla. Entonces nota que el personal ahora hace la actividad de una forma mucho más segura, ¿correcto? Tiene una mejor ubicación, una mejor postura. Todavía está latente el tema del trabajo en altura, pero ya no es tan peligroso como en el primer caso, ¿correcto? Digamos que esta grúa pues lo tienen a disposición, las cuadrillas se rotan, etcétera. Se les ha capacitado para poder usarlo, porque obviamente tener un nuevo equipo implica nuevos peligros y riesgos, pero para este de aquí estamos considerando que este funciona. Muy bien. Evaluamos entonces el riesgo residual. Personas expuestas. Bueno, actualmente para trabajo en altura, sí, todavía tengo personas expuestas, entonces vamos a bajarle a un nivel 1. Se entiende que con escaleras y con este brazo con canastilla, ya mi nivel de personas expuestas va a ser menor. Sí puede ser que, por ejemplo, en lugares donde no se puede acceder bien, no puede acceder bien la grúa, no puedes colocar bien la escalera, todavía tendrás que usar los pasos de escalamiento, pero generalmente no es así, entonces le ponemos un nivel 1. Procedimientos. Para usar este brazo hemos elaborado un estándar, un manual de uso. Ok, nivel 1. Capacitación. Todos han sido capacitados y certificados para el uso de estos equipos. Nivel 1. Exposición. Sigo haciendo mi tarea a diario, pero a pesar de hacerla a diario, ya no estoy expuesto al mismo nivel de riesgo. ¿Ok? Ya es menor. O sea, porque como te decía, en el primer caso, en el nivel de riesgo puro, pues era muy inminente o era muy probable de que a mí me pueda pasar algo. Pero en este caso, como vemos que las condiciones son diferentes, podemos llegar a bajarlo. Puedes bajarlo un punto, o en este caso yo le voy a bajar dos de frente. Entonces, colocaré nivel 1. Sumamos y tenemos un nivel de probabilidad 4. Tema de la severidad. Si esta persona se llegara a caer, porque existe aún la posibilidad de que se caiga, la lesión, dependiendo de la altura, también podría ser muy severa, como que podría ser también menor. Ingeniero, ¿aquí no está anclado a algún lado? Sí, en las canastillas te sueles anclar también. Tienen ahí un ganchito donde tú puedes enganchar el arnés y de esa manera también, si es que acaso llega a pasar algo y te caes, pues ya estás ahí protegido. Salvo, claro, que se caiga pues todo el brazo, ¿no? Entonces, como todavía puede existir el riesgo de alguna lesión, le vamos a poner un nivel 2 de severidad. Multiplicamos y obtenemos un nivel 8. Si vamos a la tablita, vemos que el 8 es un nivel tolerable. ¿De acuerdo? Y entonces, de esa manera es como vas a hacer la evaluación de los distintos riesgos que tú identifiques en tu IPO. Insisto, te he mandado con Jeremy un manual, una guía de la Sunafil, en la cual ahí tienes varios ejemplos de diferentes industrias, los cuales cómo llenar una matriz IP. Está así en pequeñito, pero ahí te puedes guiar de cómo desglosar actividad tarea, de cómo identificar cuál es un peligro, cuál es un riesgo, cómo evaluarlo, controles. Ahí están, con ejemplos. Entonces espero que eso te pueda servir bastante. ¿Ok? Punto más que me gustaría para terminar con la clase de hoy, porque ya nos queda muy poco tiempo. Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es diferente a la matriz de riesgos. Te puede sonar muy parecido, pero es diferente. El mapa de riesgos básicamente es un plano. Es un plano en el cual estamos identificando los distintos riesgos que se pueden presentar en la actividad. Tú probablemente has visto uno de estos en algún lugar al que hayas ido, en el lugar donde estás trabajando de repente. Está bien. Ahora, ten mucho cuidado con tu mapa de riesgos. ¿Qué me pasó a mí en auditoría? A mí en auditoría, en las primeras que tuve, llegó el auditor a la oficina principal y me pidió mi mapa de riesgos. Fue, le mostré, está acá la entrada, le dije, aquí está. Lo miró por un buen rato, me miró a mí, volvió a mirar el mapa de riesgos, dijo, ya, sí, sí, está bien, ya, es un mapa de riesgos, está bien, dijo, y lo dejó pasar. Y el día siguiente de auditoría, se fue a una de las sedes operativas y volvió a pedir lo mismo, mapa de riesgos de esta instalación. Le mostramos, el auditor fue, revisó y dijo, no es. Y dije, pero ¿por qué, ingeniero? Disculpe si es casi lo mismo que le he mostrado el día de ayer, ¿no? Está cumpliendo, mire, está mi mapa de riesgo. No, no es mapa de riesgo.
No, sí, pero mire, ve, aquí está, no, aquí usted puede ver, aquí está la señalización, aquí está salida de emergencia, esto que el otro, no fumar, no sé cuánto. Sí, está bonito tu mapa de señalización, pero no es un mapa de riesgos porque en ningún lado me has colocado cuáles son los riesgos. ¿Se entiende? Entonces, en un mapa de riesgos, lo que debe primar es esto. No tanto si es que existe o no la etiqueta como tal o la pegatina de la señalización ahí en el mismo lugar, sino que tú tienes que identificar en el mapa de riesgos qué riesgos hay. Hay riesgo eléctrico, hay riesgo de carga suspendida, hay riesgo de resbalarse, hay riesgo de exposición a agentes químicos, hay riesgo de repente de bajas temperaturas, qué sé yo. Eso es lo que tú tienes que considerar en tu mapa de riesgos y qué tipo de EPP tienen que usar en cada instalación. Ingeniero, es una oficina, no requiere ningún EPP. De acuerdo, no lo coloques. Pero sí, ¿qué tipo de riesgo hay? Acá hay un riesgo de desnivel, un riesgo de caerse por la escalera, acá está el tablero eléctrico, así sea que coloques uno de estos, y de hecho eso fue lo que me salvó en el primer día, que en el tablero le habíamos puesto riesgo eléctrico, que si no estaba eso, también me observaban ese mapa de riesgos. Entonces, eso es lo que debe tener tu mapa de riesgos. Puedes hacerlo en AutoCAD, puedes usarlo en PDF, puedes usarlo en cualquier otro programa que tú sepas usar que te permita graficar tu mapa de riesgos, no hay ningún inconveniente. Aquí no es que tengas que hacerlo exactamente preciso, la idea es que se identifiquen dónde están los riesgos. Hacerlo tú mismo, puedes apoyarte con alguno de los jefes de área que maneja este tipo de programas, no hay ningún inconveniente. Yo como lo trabajaba, yo se lo pasaba a uno de los ingenieros, la verdad. Él iba y lo colocaba en el AutoCAD las señalizaciones. O a veces cuando él no tenía tiempo, hacía que me lo pase en PDF y yo del PDF lo editaba y le colocaba las señalizaciones. Entonces, la forma como lo hagas ya es independiente. No es que tenga que llevar a legalizar y todo esto, al menos para mapa de riesgos, para complementar la ley, no tanto así. Pero sí es necesario contar con el mapa de riesgos. ¿Ok? Listo. Y un último punto para terminar es el famosísimo ATS o AST, como tú lo conozcas, el análisis de trabajo seguro. Este es un documento o un formato que nosotros llenamos cada vez que nos toca hacer una actividad que no es rutinaria, de la cual no hemos identificado en la misma hiper o no tenemos un procedimiento al respecto. Ahí llenamos un ATS. Ingeniero, las actividades no rutinarias que no están planificadas no deberíamos hacerlas. Lo que pasa es que no siempre podemos decir no. O sea, sí, claro, la actividad no fue planificada, hay que hacerlo de inmediato y todo. Tenemos emergencia operacional y la actividad se tiene que dar sí o sí. Tampoco no podemos perjudicar tampoco pues el área de operaciones. Entonces, en este caso lo que hacemos es llenar un ATS. El ATS es básicamente identificar peligros y riesgos de una tarea y de qué forma lo vamos a controlar. En el hiper, nosotros identificábamos peligros y riesgos de las actividades asociadas a un puesto de trabajo. En el ATS, yo identifico peligros y riesgos de una tarea como tal, de una actividad como tal, para saber cómo voy a controlar o cómo voy a hacer frente a esa actividad. El ATS se llena para actividades no rutinarias o si eres del sector construcción, lo llenan todos los días para todas sus actividades. En el sector construcción es obligatorio que el ATS se llene en todas sus actividades. En los demás sectores, más que todo cuando tienes actividades no rutinarias, ahí se llena un ATS. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llena un ATS? Bueno, ahí te he pasado formatos de ATS. Primero identificamos todas las tareas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de que van a esmerilar unas barras. En primer lugar, retiramos la barra de la caja alimentadora. Luego, la ponemos con el esmeril para eliminar rebabas y finalmente depositamos la barra en la caja de producto terminado. Ok, listo. Una vez que ya sé mi secuencia de tareas, voy a identificar los riesgos de cada una de ellas. Por ejemplo, si saco la barra de la caja, puede ser que me corte, puede ser que se me caiga y me golpee los pies. Entonces, estos son los peligros y riesgos que puedo encontrar aquí en esta tarea. En esta segunda etapa, cuando lo ponga contra el esmeril, ¿sabes qué? Puede quedar mano atrapada, me pueden saltar las esquirlas, me puedo cortar, etc. Y cuando lo dejo en la caja alimentaria también, ¿sabes qué? Puede ser que me corte el momento de dejarla, se me caiga la barra, se me caiga toda la caja encima. Listo. Entonces, son peligros y riesgos para cada punto de la tarea. Y por último, identifico cómo lo voy a controlar. ¿Sabes qué? Para evitar cortarme en el momento de sacarlo, voy a usar guantes, voy a usar mis zapatos protectores. Al momento de poner con el esmeril, voy a usar un uniforme, no sé, un uniforme antiflama, manga larga, voy a usar lentes protectores, careta, qué sé yo. Al momento de depositar en la caja de producto terminado, tengo un asistente que me retira el producto de mi ambiente para no aglomerarme de tanto producto, etc.
Entonces yo identifico peligros y riesgos por cada etapa y luego los controles respectivos para poder controlar esta actividad no rutinaria. Así es como se llena el ATS, ahí te he pasado también un formatito. ¿Ok? Bien, entonces con eso estaría terminando la clase del día de hoy. Nuevamente, eh, Jessica me pregunta por ruido. Creo que te referías al tema de, estimada Jessica, sobre el ruido, qué tipo de peligro sería. Sería peligro físico. ¿Ok? No te olvides. En- Antes de culminar con la clase, quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda, pregunta, algo no haya quedado claro, tengan alguna consulta que quieran hacer. Por favor, siéntanse en la libertad de poder hacerlo. ¿Alguien alguna duda, pregunta? Bien, dale de pregunta. Si un peligro es el polvo, ¿cuál sería su riesgo? El riesgo sería la inhalación del polvo. Si yo pongo peligro, no sé, es una actividad cualquiera, peligro es exposición a polvo o ambiente con alta presencia de polvo. El riesgo sería que yo lo inhale, inhalación de polvo, inhalación de material particulado, ¿entiende? La consecuencia, daño respiratorio, asfixia, y mi control tendría que ir por eliminar las atmósferas con polvo o mi control podría ser el uso de de alguna mascarilla o algún protector respiratorio. Por ahí tendría que ir, ¿sí? O sea, mi peligro es que exista el polvo, mi peligro es que esté la exposición ahí. Mi riesgo sería que yo lo inhale, ¿bien? Y la consecuencia sería la lesión que me va a provocar el tema de yo inhalarlo. Ok, listo. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Estás parada mucho tiempo? ¿Caminar y usar botas industriales? Sí, sí, riesgo ergonómico correcto. Si estás parada mucho tiempo, ok, postura de trabajo, postura prolongada, sí, vendría a ser un tema de riesgo ergonómico. Caminar y usar botas industriales. Por el tema de desplazamiento, podríamos considerarlo como un riesgo ergonómico, ¿no? Es parte de la actividad que tengas que hacer eso, entonces puede ser que te cause una lesión o algún daño por el tema de hacerlo de forma prolongada o por usar una bota que no sea de tu talla, por ejemplo, que sea muy apretada o que sea muy holgada y que podría provocar también que te resbales y te caigas. Entonces, sí, son considerados como riesgos ergonómicos. Estaría bien en esa parte. ¿Ok? Correcto. Tú lo definiste muchísimo mejor, causando fascitis plantar. Claro, si te está ocasionando un daño a la salud, una lesión permanente en la salud, entonces se considera pues como un riesgo ergonómico. El tema que te dije de si se resbala y se cae, ahí ya no sería ergonómico, ahí sería más un peligro o locativo, más locativo de hecho, porque provoca ya un tema de accidente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Ok. Bien, si no hubiera más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por su participación. Nos vemos el día sábado, nuestra última clase. No faltes el sábado, siempre me suelen faltar varios. Ya sería nuestra última clase. Hablaremos sobre los 8 registros obligatorios, que te pide la ley de seguridad para que sepas cuál es el formato, cómo llenarlo, cuánto tiempo debes mantenerlo, y de esta manera pues no tengas inconvenientes cuando tengas algún tipo de auditoría o te soliciten información, ¿correcto? Aquí el amigo me preguntaba sobre las pausas activas por la ley 29783, supongo, forman parte de la ley de seguridad. Ya, la verdad me agarraste un poquito de eso. Voy a volver a revisar el tema de la ley a ver si está exactamente el tema de las pausas activas. Yo entiendo que sí, porque cada vez que hay un peligro ergonómico, siempre cuando hay menos jornada prolongada o posturas inadecuadas, ya casi siempre en cualquier hiper vas a encontrar de que se considera el tema de las pausas activas. Entonces, si no está dentro de la ley, debería estar considerado en la resolución o que habla sobre el tema de la ergonomía. Entonces, si no está en la ley, está en el tema de la resolución respecto de ergonomía. Voy a buscar también esa resolución para poder mandárselas como material adicional en nuestra última clase. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Quédate con nuestro coordinador para las indicaciones finales y nos vemos el día sábado. Hasta luego y que tengan buenas noches.